Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. Continuando con los protocolos de la planificación de los estudios, en este caso vamos a hablar de la resonancia de mama. Vamos a hablar de la planificación y de algunas consideraciones generales sobre las secuencias habitualmente empleadas en resonancia. Tened en cuenta que el estudio hoy en día de resonancia de mama no está considerado como un estudio de screening, para eso está la mamografía, pero sí que está indicada ante una sospecha en mamografía o en ecografía de una lesión para caracterizarla. Empezamos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta que para un estudio de mama el paciente va a ir colocado en decúbito prono. Las antenas empleadas tienen pues unos agujeros para introducir los pechos. Los pechos los tenemos que colocar lo más simétricamente posible. Estos agujeros son estándar, hay mamas más grandes, más pequeñas. Es conveniente sujetarlas de alguna manera, sobre todo en la base, para que la mama no quede bailando, porque es verdad, aunque parezca una tontería, pero las vibraciones del equipo va a producir movimiento en las mamas que va a producir artefactos de movimiento en las imágenes. Entonces, bueno, pues nosotros nos valemos pues con algodones, algo que realmente evite que la mama vibre, pero que tampoco la deforme. El paciente pasará en decúbito prono o en decúbito supino en función del centro y en función del equipo en el que estemos trabajando. El centraje lo haremos en la línea intermamaria. Los brazos preferiblemente van a ir hacia arriba para ver bien los huecos axilares, pero bueno, en este caso la fotografía que tenéis, la paciente está con los brazos para abajo. Entiendo que por criterios de colocación de la bomba inyectora. Hablando de los estudios de RM de mama, vamos a tener en cuenta que hay dos grandes bloques, dos grandes tipos de estudios fundamentalmente. Está la RM de mama oncológica, es decir, aquella que se realiza para la detección o la caracterización de una masa previamente vista, una lesión previamente vista en mamografía, y también está el estudio propiamente específico para las prótesis mamarias. Es verdad que hay pacientes que se ponen implantes mamarios tras la extirpación de una mama y serían unos estudios mixtos. La diferencia fundamental entre unos y otros es que el estudio de mama oncológica sí o sí va a ir con contraste, con una secuencia específica que vamos a hablar a continuación, y el estudio de prótesis, la indicación fundamental es la posible rotura de la prótesis. Estos estudios no llevan contraste, no llevan gadolino. Como en todo estudio de mama, lo primero que vamos a realizar va a ser un localizador en tres planos: un axial, un coronal y un sagital, en el cual veamos las mamas. Y la planificación no tiene grandes complejidades. Como un axial, como siempre, se planifica sobre un sagital y sobre un coronal. Si la paciente está colocada más o menos simétricamente, no hay que angular en ninguna dirección. Sí que hay que coger bien la mama por la parte de abajo y a la parte de arriba no seamos rácanos y demos siempre algún corte, porque es importantísimo ver la axila, los huecos axilares. Sobre un coronal serán cortes perpendiculares a la línea que sigue la dirección del esternón, es decir, axiales estrictos, y sobre un axial pues tendremos el filoview, que lo ajustaremos al tamaño de ambas mamas. Esta banda azul que tenéis colocada son las famosas bandas de presaturación. ¿Y qué son las bandas de presaturación? Son pulsos de saturación del tejido estacionario que afectan a la zona donde estén colocadas. ¿Qué conseguimos con estas bandas de presaturación? Bueno, intentamos conseguir que en la estructura adyacente que está por detrás, sobre todo de la mama izquierda, que es el corazón, el latido cardíaco no afecte a la imagen y produzca artefacto de flujo, artefacto de movimiento cardíaco. Bien, la siguiente secuencia pues que os voy a presentar son los sagitales. Los sagitales, como siempre sabéis, los haremos sobre un axial y sobre un coronal. La planificación de los sagitales casi siempre se hace por separado. Hacemos el sagital de la mama derecha y luego a continuación el sagital de la mama izquierda. La dirección que seguirán los cortes para la planificación de los sagitales de la mama derecha pues será una dirección que podemos indicar como cortes paralelos a una línea
que una el pezón con la base de la mama, es decir, que siga más o menos el eje longitudinal de la mama en axial. Cogeremos bien toda la mama y la banda de presaturación la angularemos un poquito para evitar tapar el hueco axilar, pero que me suprima la señal del corazón para que no emita latido cardíaco sobre la imagen. Y sobre el plano coronal, los cortes sagitales serán prácticamente perpendiculares. Sobre el propio sagital tendremos la misma banda de presaturación para evitar el flujo cardíaco y lo ajustaremos al filo vivo, al tamaño de la mama en sagital. La siguiente planificación pues será mama contralateral. Igual haremos unos sagitales sobre el axial siguiendo la dirección del eje longitudinal de la mama en axial, y sobre el plano coronal prácticamente igual que, prácticamente verticales, cortes sagitales prácticamente estrictos. ¿Recordáis cuando hablábamos del protocolo de órbitas? Que sobre el axial seguíamos la dirección de los nervios ópticos y sobre el coronal pues eran cortes sagitales estrictos. Pues en la mama va a pasar lo mismo. Sobre esta mama pues volvemos a ajustar el fluvio al tamaño de la mama, y la banda de presaturación la angularemos, en este caso, en esta otra dirección, para evitar que esta banda de presaturación no tape los huecos, el hueco axilar. La angularemos un poquito. Es verdad que dejaremos sin saturar parte del corazón, pero es lo que hay, es inevitable, ¿vale? Bien, importante hablaros de una de las secuencias más importantes que existen en la mama, que es la secuencia dinámica. Es decir, he dicho que los estudios de mama con protocolo oncológico van con contraste, pero no es un estudio convencional con contraste, es decir, no es un estudio en el cual hacemos el T1, ponemos contraste, nos vamos a nuestra máquina y volvemos a lanzar el T1 post contraste, no. Es importante no solamente si una lesión o varias lesiones captan contraste, sino también saber el momento en el que esas lesiones captan contraste, ¿vale? Es un signo radiológico que apunta y puede dar información acerca de la agresividad de esas lesiones en función de si el realce es precoz o el realce es tardío. Eso en medicina no hay dogmas de fe, no son matemáticas. Hay lesiones como los fibroadenomas que también tienen un realce precoz y no son lesiones benignas, pero hacemos criterios de exclusión o criterios de inclusión con este tipo de secuencias. Es la secuencia dinámica. ¿En qué consiste una secuencia dinámica? Pues un dinámico es la adquisición de una estructura varias veces al mismo tiempo que entra el contraste. Los datos de esta secuencia dinámica, pues bueno, como veis, son TRs y Ts muy bajitos porque son secuencias más o menos rápidas, son secuencias en eco de gradiente. Como el grosor de corte es muy pequeño, la adquisición va a ser en 3D. Por supuesto, para ver la captación del contraste, la potenciación va a ser en T1, es decir, eco de gradiente, 3D, T1, y en la mama, fundamental, la supresión de la grasa. Bien, pues esta secuencia de 20-30 cortes que vamos a adquirir en axial, fundamentalmente, aunque hay algunos centros que lo adquieren los dinámicos en sagital, con una secuencia denominada Vibrant, bueno, pues esta adquisición la vamos a repetir 6 veces. ¿Vale? Al mismo tiempo que entra el contraste, de tal manera que vamos a tener primero una secuencia dinámica sin contraste denominada basal, es decir, una secuencia en vacío, una secuencia sin contraste. Inyectaremos el contraste y aproximadamente a los 20 segundos, para obtener una buena fase arterial, lanzaremos la segunda dinámica, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. De tal manera que obtendremos imágenes como la que tenéis aquí. Es decir, esto es un corte representativo de cada uno de los dinámicos que hemos hecho a esta paciente. Esta paciente, en el estudio basal no nos llama la atención nada, la morfología de la glándula mamaria es asimétrica, ¿vale? Entonces, hombre, retrospectivamente vemos que, hombre, aquí puede haber algo, claro, porque has visto esto, pero si no has visto esto, aquí esta mama parece normal, salvo por la retracción que tiene el pezón hacia el lado externo provocado por una lesión que tiene aquí. Bien, en el segundo dinámico vemos que ya hay una captación de esa lesión, es decir, es una captación precoz, que aumenta en el tercer dinámico y se mantiene, incluso desciende un poquito en el cuarto, quinto y sexto dinámico. Pues bien, esos estudios dinámicos me dan mucha información acerca del momento en el que la lesión capta
y esta lesión está afectando desde las primeras fases arteriales. Eso es una curva tipo 3, que es otra de las ventajas que nos permiten hacer los estudios dinámicos, que nos permiten realizar curvas de captación. Esta curva de captación me da una información cuantitativa de cómo se han comportado los voxeles dentro de la lesión que realzan contraste. Vemos que en el primer minuto hay una captación muy árida, que sigue captando en el segundo minuto y que en el resto de dinámicos se va manteniendo. Otra ventaja que me permiten hacer los estudios dinámicos, pues como yo tengo una imagen basal, esto es otro caso, en el cual vemos el basal y vemos 3 dinámicos más, igualmente vemos una captación en las primeras fases dinámicas, lo que indica que puede ser una lesión más o menos agresiva, que la captación pues nos da una información sobre la morfología de la lesión, si tiene los bordes espiculados, si es el tamaño de la que tiene, el contenido que tiene, si tiene zonas de necrosis, si no tiene zonas de necrosis, ¿vale? Y hay una captación en la mama derecha y también hay captación, por supuesto, en el corazón. La captación del corazón es una captación fisiológica, pero la captación de la lesión es una captación patológica. Bien, bueno, pues aparte de poder hacer también estudios de curvas de captación de esta lesión para ver cómo se comporta, como yo tengo unos postcontraste y tengo un basal sin contraste, yo puedo hacer lo que se llaman las sustracciones. Es decir, si yo a un basal con contraste le quito el basal, solamente me queda el contraste. Si yo al cuarto dinámico con contraste le quito la imagen basal, me queda información únicamente de lo que realmente realza. Aunque estas secuencias ya tienen supresión grasa y nos dan información de los bordes y de dónde está la captación mayormente, pero con esta sustracción nos permite delimitar mucho mejor esa lesión y ver que no haya zonas más pequeñas que pudieran tener también, donde pudiera haber focos de captación. Bien, y para finalizar, sobre todo en la mama oncológica, realizamos lo que el plano coronal. Y el plano coronal es una secuencia que fundamentalmente el interés que tiene es ver los ganglios. La planificación coronal se realizará sobre un sagital y sobre un axial. Sobre un sagital, pues paralelo prácticamente coronal al tórax de la paciente, y sobre un axial, pues viendo de las axilas hasta terminar la mama. Sobre el plano coronal mismamente ajustaremos el field of view y las imágenes que obtendremos serán imágenes como estas. Son imágenes que nos dan información acerca de los posibles ganglios que pueda tener la paciente. Aquí los ganglios en resonancia nos dan información morfológica, es decir, en el contexto de una paciente con cáncer de mama, pues un ganglio de este tamaño, pues todo apunta que pueda ser patológico. Pero no tenemos información metabólica. Recordad que la única prueba que nos permite saber si ese ganglio o cuál es el primer ganglio afectado en una axila de una paciente que tiene cáncer de mama es el ganglio centinela, ¿no? Entonces, la medicina nuclear nos dará la información metabólica, pero nosotros ya tenemos un mapa de los posibles ganglios que pudieran ser patológicos en esta paciente. Bien, pues esto ha sido todo, espero haberos sido de mucha ayuda y bienvenidos a la magia de la RM. Muchísimas gracias por vuestra atención.